Pues primero que nada, muy buenos días a maestros, investigadores, alumnos. Yo diría sobre todo alumnos, que son los que permiten que nosotros que trabajamos como maestros ya podamos serlo, cumplir nuestra misión, ¿verdad? Ellos, los alumnos, son el fin principal de nuestro trabajo. Agradezco sinceramente la invitación, fue realmente algo muy que aprecio bastante que eh, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco haya tenido esta gentileza. En particular le agradezco al doctor Amelio Morales por haber pensado en mí. Miren, yo soy mexicano, de Guadalajara, estudié en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara. Y por allá en el año 1982 tuve el gusto de visitar su hermoso estado. Andábamos de visita en una universidad agrícola que se encontraba en aquel entonces en Cárdenas, Tabasco, creo que en la zona de Huimanguillo, todo eso. Y fue una visita muy agradable. Ya no he tenido el gusto de regresar a Tabasco, pero espero que lo pueda volver a hacer. Pero me pareció un estado muy interesante, muy por su belleza natural, su gente y su cultura, su historia. Eh, Miren, lo que yo voy a platicarles, les quiero compartir, son resultados de un trabajo de más de 20 años en el área de plasticultura. En esta plática voy a hacer énfasis en los resultados que tenemos sobre las mayasombras en la Universidad de Georgia, pero voy a tocar algunos otros temas en cuanto a otros materiales de plasticultura que también tienen beneficio para los productores. Doctor, dejamos de escucharle. No sé si se le cerró su micrófono. Estamos viendo que se le cerró. Cierto, ¿eh? Gracias. ¿Me escuchan ahora? Sí. No me escucharon nada. Escuchamos hasta Maya Sombra. Ah, perfecto. Se cerró por alguna razón. Gracias. Miren, entonces les decía que este trabajo sobre plasticultura ya lleva más de 20 años que lo hemos desarrollado. Yo antes de venir a Georgia, yo trabajé en el norte de México, en Saltillo, colaborando con una institución que se llama SICA, Centro de Investigación en Química Aplicada. Ahí fue donde más digamos, inicié mis trabajos de plasticultura. Hay un buen grupo de trabajo en esa parte del país. Pero bueno, lo de Georgia es muy interesante porque esta plasticultura ha permitido que el Estado, en cuanto a su producción de hortalizas, crezca mucho. Igual lo he visto en otras partes de México. Anduve también en Sinaloa y me tocó ver cómo en la producción hortícola en Sinaloa en los últimos 20 años y en otras partes del país ha aumentado muchísimo, y en parte es por el uso de técnicas agrícolas que involucran un control de la agricultura, como es lo que les voy a platicar. ¿Por qué nos interesa la plasticultura? ¿Por qué es importante entender qué está pasando en el mundo? Sobre todo, miren, el fenómeno del cambio climático, que lo escuchamos todos los días. Este cambio climático precisamente tiene que ver con una reunión que en estos momentos se está llevando a cabo, precisamente en estos momentos, porque es un fenómeno que nos afecta a todos. Y no, obviamente la agricultura se ve tremendamente impactada. Estos aumentos de temperatura, los patrones de lluvia, en algunos lugares llueve mucho y en otros lugares hay sequías, nos afecta de manera tremenda. Miren, hoy precisamente leía la prensa en la mañana y me llamó la atención que coincidía con lo que íbamos a hablar hoy en la plática. Esto salió en la prensa hoy en el periódico The Guardian. Resulta que estamos alcanzando niveles récord de emisiones de CO2 a nivel global. Como que tuvo un pequeño bajón
en la producción de CO2 durante la época de la pandemia, pero ya volvimos a alcanzar niveles altísimos. Hablamos mucho de reducir emisiones de CO2, que tiene que ver con el efecto invernadero a nivel planeta y que a su vez impacta la temperatura que estamos viviendo, que es precisamente este fenómeno. Si ustedes observan, ha habido aumentos de temperatura desde por ahí, desde hace unos 100 años, en el año 1900 empezó un aumento en la temperatura que tiene que ver con la industrialización y el uso de combustibles fósiles, pero vean, si observan la pendiente de la curva, a partir de los años 85 por ahí, 80, la pendiente se ha hecho más aguda, más intensa, y sobre todo a partir del 2010, vean cómo la pendiente de la curva es aún más acentuada. Estos incrementos de temperatura son terribles. Miren, el otro día me preguntaba un alumno, oiga, ¿y qué tanto es medio grado centígrado, 1 grado centígrado de temperatura? Pues si ni es mucho, casi ni se siente. Sí, le digo, mira, para que entendamos el efecto de la temperatura, piensa, por ejemplo, que tu cuerpo tiene una temperatura, digamos, ideal de 37 grados. Si de repente se te sube a 38, 38 y medio, ya andas en fiebre. Así es en el planeta. 1 grado centígrado, 1,5 grados, tienen un efecto impresionante en muchísimos aspectos de la vida del planeta. Por esta imagen que estamos observando aquí, se puede apreciar cómo el utilizar menor cantidad de combustibles fósiles puede reducir este incremento de la temperatura. Ustedes lo ven aquí, donde si se hiciera el ideal de reducir las emisiones comparado con continuar haciendo lo mismo. Vean lo que va a pasar con la temperatura. Vamos a aumentar 4 grados centígrados, más con respecto a lo que teníamos a principios de los 1950. En 50 años aumentar la temperatura del planeta en 4 grados centígrados, mis amigos, es terrible. ¿Qué impacto tienen estos aumentos? Bueno, pues entre otras cosas el consumo del agua. Aquí nos aprecia, por ejemplo, en este cuadro, cómo allá hay en el Valle de México mantos acuíferos que están sobreexplotados. Un manto acuífero sobreexplotado eventualmente ya deja de aportar la suficiente cantidad de agua. Es como una cuenta de banco. Muchos mantos acuíferos se van rellenando, pero si en la cuenta de banco le sacamos más dinero del que le metemos, pues eventualmente nos vamos a quedar en números rojos, ¿verdad? Bueno, pues algo parecido ocurre con los acuíferos. Y lamentablemente estamos teniendo ya estos problemas en muchas partes del país. Ustedes, por ejemplo, en Tabasco están privilegiados, tienen mucha agua, pero no deben confiarse. Yo creo que las políticas de conservación y manejo sostenible del agua también las deben tener ustedes. Pero bueno, y eso en cuanto que, ¿qué tiene que ver con la plasticultura que mencionábamos al principio? Miren, el uso de los plásticos en realidad se remonta a varios siglos, diría yo, pero en particular desde que se inventó el plástico, porque antes de los plásticos habría otras formas de modificar el ambiente, donde los agricultores utilizaban diferentes herramientas para aislar los cultivos y protegerlos del frío, sobre todo. Pero a partir de que se empezó a utilizar el polietileno y otras películas poliméricas, que permite, en el caso de la agricultura, aislar al cultivo o modificar las condiciones ambientales en que lo tenemos, se dio un incremento enorme en la producción y en los rendimientos. Y nos dan varias ventajas. Por ejemplo, aquí con este túnel o macrotúnel, se permite alargar el periodo productivo del cultivo y podemos promover el crecimiento de las plantas. La plasticultura en general incluye varios elementos, desde los acolchados, los microtúneles, barreras rompevientos, macrotúneles, cazasombras,
hasta invernaderos. ¿Por qué funciona la plasticultura? Miren, la plasticultura básicamente lo que hace es modificar el microclima en donde están los cultivos. Y lo que hace es basarse en el principio de la conservación de la energía, que no es otra cosa más que la primera ley de la termodinámica. ¿Se acuerdan de ese principio, verdad? Ya cuando llevaban sus clases de física, que creían que la física no sirve de mucho. Bueno, pues aquí nos da un ejemplo de que entender la física y aplicarla sí sirve incluso en la agricultura, ¿verdad? Que nos permite modificar las condiciones en las que crece el cultivo. Esta modificación básicamente incluye que tenemos una energía que nos llega del sol. Esa energía del sol en parte la captan las plantas como temperatura sensible, la captan las plantas. La radiación también que nos llega la captan las plantas para hacer fotosíntesis. El suelo captura parte de esa energía. Si hay agua en el suelo, se captura también esa energía. Entonces, hay diferentes componentes de esa energía que nos llega del sol. El cómo se muevan y se capturen esos diferentes componentes en cuanto a su parte energética, eso es lo que permite que los cultivos produzcan más. Básicamente, nosotros buscamos capturar la mayor cantidad de energía suficiente para el cultivo, porque esa energía se convierte en alimento mediante fotosíntesis, que eventualmente es rendimiento. El cómo manipulamos nosotros esa energía es la clave en la productividad, sobre todo en ambientes de agricultura controlada. Por ejemplo, aquí nosotros vemos estas plantas bajo acolchado, como un acolchado blanco refleja la energía y puede ayudar a que el suelo en donde están esos cultivos sea un poquito menos caliente, y eso permite que las plantas crezcan mejor. ¿Por qué es importante digamos, un color de un plástico? Aquí, por ejemplo, nos muestra, a veces los agricultores no saben cuál es el color de plástico adecuado para un acolchado, y nos muestra cómo un acolchado negro, que está aquí, que refleja solo un 10% de la luz que recibe, tiene una temperatura del suelo mayor que un acolchado plateado, que refleja un 50%, y tiene una temperatura poco más de 1 grado centígrado del suelo, temperatura del suelo, inferior. Entonces nosotros aquí ya podemos ver que con el color del acolchado podemos manipular la temperatura del suelo. ¿Y por qué es importante esta temperatura o calor? Bueno, pues porque tiene que ver con el crecimiento de las plantas y con qué tan rápido se desarrollan. ¿Y eso por qué ocurre? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque hay un concepto que seguramente ya lo habrán visto en sus clases de química o de bioquímica, que se llama el Q10. El Q10 tiene que ver con la velocidad de las reacciones químicas. Más o menos, por cada aumento de temperatura de 10 grados centígrados, las reacciones químicas aumentan de 1.5 a 3 veces. Entonces, a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción química. Estas reacciones químicas obviamente incluyen las reacciones biológicas. Lo ven a ustedes aquí, aumenta la temperatura del suelo, aumenta el crecimiento de diferentes cultivos. Incluso lo vemos aquí en el caso de un estudio en plantitas de jitomate que se pusieron en diferentes condiciones de temperatura, y pueden ver ustedes cómo la raíz del jitomate aumenta de tamaño a medida que aumenta la temperatura, hasta que llega un punto óptimo, y si continúan los aumentos de temperatura, disminuye el tamaño. Es decir, ya que hay un efecto inhibidor de la temperatura. Esta reacción es una reacción cuadrática, como pueden ver que tiene un máximo, y aquí cuando ya hay temperaturas arriba del óptimo se ve una disminución de crecimiento. Eso ténganlo en cuenta porque lo vamos a seguir viendo en otros cultivos. Pero entonces ustedes se preguntan, bueno, ¿y cuánto calor necesitan los cultivos? Pues nosotros hicimos un estudio para tratar de determinar la respuesta a esa pregunta en tomate. Utilizamos plásticos de diferentes colores y desarrollamos el estudio en esta parte de Estados Unidos, en el estado de Georgia, que al sur del estado, en un pueblito que se llama Tifton. Somos vecinos casi con el estado de Florida. Es una zona con clima
subtropical, básicamente es un clima de veranos calientes y otoños y primaveras agradable adecuado para el cultivo de productos como cucurbitáceas y solanáceas. Y en el invierno es un poco más frío, pero podemos cultivar cebollas, lechugas, coles, para darles una idea de cómo andamos. En el estudio nosotros medimos la temperatura del suelo, como pueden ver con estos cablecitos que se llaman termopares, conectados a un sistema que se llama un data logger, que es como una computadora que colecta datos y programa qué tan seguido se tienen que tomar las lecturas. Aquí nosotros estábamos midiendo cada minuto la temperatura del suelo. Entonces, con los datos esos, los manipulamos y llegamos a estas curvas que ustedes ven aquí, que nos permiten ver cómo el diferente color de los acolchados muestra patrones diurnos de temperatura diferentes. Hay acolchados que tienen temperaturas máximas mayores, como es este del acolchado rojo, igual con el acolchado negro, que no está, que están por acá, pero por aquí andan los negros. Negros y rojos tienen temperaturas máximas que un acolchado blanco, que sería esta bolita, la bolita blanca. Entonces, y vean el nivel de diferencia de temperatura, casi 5 grados centígrados en temperatura del suelo a 10 centímetros de profundidad. Y vean, es muy interesante, aquí podríamos hablar mucho más a detalle de qué ocurre, pero en general vean que la mínima ocurre alrededor de las 8 de la mañana de temperatura de suelo y la máxima alrededor de las 5 de la tarde. Esta curva nos muestra la temperatura del aire. Vean, observen que es muy interesante las diferencias de temperatura. El aire es mucho más frío que el suelo en condiciones de acolchado en la mañana, pero durante el día más o menos igual a algunos acolchados, la temperatura máxima. Es muy interesante y todas estas mediciones, se los reitero, fue con data loggers. Pero bueno, regresamos entonces al efecto de temperatura. Miren ustedes cómo el color del acolchado muestra diferencias en tamaño de planta. Se plantaron al mismo tiempo, es la misma variedad de jitomate, pero simplemente se debió a la diferencia en el color del acolchado. Y esto es debido a que este acolchado plateado era mucho más fresco que el acolchado negro. Y aquí lo vemos representado en forma ya poniendo todos los datos que colectamos y donde se aprecia que la temperatura de la zona radical muestra esa curva cuadrática similar a la que les mostré hace un rato, donde el peso de planta no cambia mucho entre 25 y 27 grados centígrados del promedio en el suelo, pero arriba de 27 grados centígrados vean ustedes que disminuye el tamaño de planta a medida que aumentamos la temperatura. Algo similar ocurre con la producción de frutos. El número de fruto aumenta entre los 25 y 27 grados centígrados, pero si rebasamos los 27 grados centígrados en temperatura del suelo, disminuye el número de frutos hasta que ya llegamos alrededor de los 29 grados centígrados promedio y ya no hay producción de frutos. Entonces se puede ver claramente que la temperatura del suelo tiene un impacto muy importante en la producción de frutos y en el crecimiento de la planta. Pero entonces ahora veamos, ya con ese antecedente, ¿qué pasa cuando usamos nosotros mallasombras? Este estudio buscaba entender un poquito la fisiología de las plantas en condiciones de mallasombra. ¿Y por qué usamos mallasombra? Miren, unos antecedentes. Aquí en el sur de Estados Unidos, en el sureste, ya se usaban las mallasombras hace 100 años. Es muy interesante. En cultivos como el tabaco, como lo pueden apreciar ahí, y pueden ver también ahí ya como una anécdota que los trabajadores en aquel entonces eran primordialmente gente de raza negra. Eran los que trabajaban hasta por ahí como los años 50. Pero la industria tabacalera bajo sombra en Georgia cambió y básicamente desapareció por diversas razones. Una de ellas fue que todos estos trabajadores, que seguramente recibían una paga muy baja, ya no quisieron trabajar después de los años 60, porque en Estados Unidos se dio un movimiento antisegregacionista que ayudó a que tuvieran condiciones de trato más justo la gente de raza negra. Es todo un tema ese, no me voy a meter, pero se los doy como un antecedente.
Pero ¿qué ocurrió? ¿Quién reemplazó a estos trabajadores? Bueno, a partir de los 70s, 60s incluso empezaron a llegar trabajadores principalmente de México, y eso se dio incluso más intensamente a partir del Tratado de Libre Comercio hace 30 años, cuando inició en los 90s, se dio una migración muy grande de mexicanos hacia Estados Unidos. Pero bueno, ese es un pequeño antecedente. Pero ¿por qué queremos usar mallas sombras? Miren, hace unos instantes comentábamos del efecto de la temperatura, que tiene un impacto tan importante en los cultivos. Bueno, pues cuando nosotros utilizamos un método como una casa sombra o un macrotúnel, lo que tratamos es manipular la temperatura para mantenerla lo más posible dentro del rango óptimo. Cada cultivo tiene su rango óptimo de temperatura. Por ejemplo, en este caso el brócoli, vean cómo está su rango óptimo, anda alrededor de los 13 a los 17, versus un maíz que puede andar su óptimo entre 25 y 27. Ese es el objetivo de usar una casa sombra y un macrotúnel, manipular la temperatura, entre otros factores, pero esos son factores muy importantes. ¿Cómo la manipulamos? Bueno, recuerden que la temperatura en gran parte está determinada por la radiación solar. Entonces, con los macrotúneles se captura la radiación solar, ya sea con ese efecto invernadero que nos provee el macrotúnel, o mediante la ventilación buscamos reducir si hay un aumento excesivo de temperatura en el macrotúnel o en la casa sombra, con ventilación, reducir la temperatura. Otra manera para reducir temperatura, tanto en casa sombra como en macrotúnel, obviamente la casa sombra es usar las sombras, el manipuleo de la cantidad de luz que le llega al cultivo. Acuérdense que la luz que le llega al cultivo incluye sobre todo radiación que produce calor, como es la radiación infrarroja, aunque también la luz visible tiene un efecto de calentamiento, pero principalmente es la radiación infrarroja. Y nosotros podemos reducirla con las sombras. Aquí vemos, por ejemplo, cómo hay, según el cultivo, tenemos las temperaturas óptimas. Por ejemplo, un tomate y un chile. Un tomate andará entre un 21 y a 24, comparado con un chile que tendrá una temperatura óptima de aire de 21 a 27. El chile tolera un poco mayores temperaturas que el tomate. Debo aclarar, sin embargo, que no todos los chiles son iguales. Incluso hemos visto que dentro del Capsicum annuum, hay Capsicum annuum, hay variedades de chile, por ejemplo, un jalapeño comparado con un chile morrón. El jalapeño tolera más el calor e incluso otros chiles toleran el chile, digamos chile jalapeño, tolera el calor, y usted lo comparan con un chile poblano, que es también Capsicum annuum. El chile poblano le gustan más temperaturas un poco más frescas. Entonces, ese es todo un tema que incluso la misma especie tiene requerimientos de temperatura diferente. Ahora también veamos a la berenjena. A la berenjena le encantan las temperaturas altas, tolera mucho más temperatura alta que el chile y el tomate. Se parece un poco a las cucurbitáceas, como sería la sandía o la calabacita, que requieren o toleran mucho más temperatura alta que el tomate o el chile. Esto es importante saberlo a la hora que manejamos nosotros cultivos, ya sea en macrotúnel o en casa sombra. El estudio lo hicimos porque nosotros en condiciones de campo tenemos dos ciclos de cultivo, el de primavera y otoño. En primavera, temperaturas relativamente frescas permiten unos altos rendimientos, pero entonces llegamos al otoño, que cuando plantamos por ahí en el mes de agosto, las temperaturas andan en el aire, en el día, alrededor de 36, 37 grados, que son altas para ya un chile. Entonces nosotros lo que buscamos es ver si podíamos manipular esas temperaturas durante el otoño por medio de utilizar casas sombras. Esto pasa cuando nosotros tenemos un exceso de luz y temperatura en los chiles. Este bronceado
obviamente produce chiles que no son comerciales. Es un efecto, digamos, fisiológico que no deseado. Entonces es uno de los elementos que queremos reducir. Otro desorden fisiológico es la pudrición apical, que tiene que ver con el estrés hídrico y la falta de calcio en el fruto. Produce este desorden fisiológico, también asociado con altas temperaturas. Entonces, ¿qué tenemos como antecedente para poder diseñar estrategias de manejo? Bueno, en el caso del chile, nosotros determinamos que su temperatura óptima en la raíz es de 27, arriba de 27 grados centígrados promedio en la raíz, hay una disminución de rendimiento. Entonces, tenemos que buscar que la temperatura del suelo promedio no nos rebase estos rangos para estar buscando maximizar el rendimiento. ¿Por qué casas sombras? Miren, esos son los antecedentes. Las casas sombras se ha visto que en otras partes del mundo aumentan los rendimientos. México ha adoptado el uso de casas sombras de una manera muy intensa en los últimos 15 años. Y esto ha resultado en enormes rendimientos en productos hortofrutícolas. Lo vemos en diferentes partes del país. No sé cómo anden en Tabasco, pero si ustedes echan una vuelta en estados como Jalisco, como Michoacán, como Baja California, hay una enorme cantidad de casas sombras. ¿Y por qué se utilizan? Bueno, porque son más baratas que un invernadero, pero nos permiten aumentar el número de cosechas, aumentar el rendimiento, incrementan la eficiencia en el uso de agua y también se ha visto en ciertas condiciones que bajan la presencia de plagas y enfermedades. Pero ¿por qué afecta o cómo afecta la sombra al cultivo? Esta era una pregunta que para mí era de enorme interés y en la cual me enfoqué porque cuando iniciamos estos trabajos no era muy claro cuál era el efecto fisiológico y ambiental de estas casasombras en los cultivos. Por ejemplo, aquí vemos un macrotúnel comercial este es en un país del Caribe que utilizó un macrotúnel inadecuado. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, no tiene ventilación. En las condiciones de ese país tropical, adoptaron un túnel que seguramente se los vendió una compañía, muy probablemente podría ser de Estados Unidos, que usaba un túnel diseñado para otras regiones. Aquí quiero resaltar el hecho de que es importantísimo que se utilicen estructuras de túneles, de casasombra, de invernadero, adecuadas a la región donde uno va a establecer el proyecto. Los alumnos deben estar muy atentos a eso porque a veces los vendedores o no saben o por intereses económicos nos quieren vender una estructura que no es la adecuada. Entonces hay que poner mucha atención ahí. Entonces aquí le faltaba una ventilación adecuada. Este era un proyecto muy interesante porque a pesar de que no rendían las plantas lo que deberían, daba trabajo y esa es una de las ventajas de utilizar estructuras como macrotúneles de invernaderos que dan más trabajo en las poblaciones locales, porque es una agricultura intensa que permite actividad prácticamente todo el año. Esta es la vista del macrotúnel ya una vez quitadas las plantas. Miren, es un país tropical en el Caribe y donde no hay ventilación, muy pobre la ventilación. Aquí debería de haber ventilación en los lados y sin embargo no estaba diseñado para tenerla. Se hicieron pruebas para verificar eso y ahí, por ejemplo, estuvieron probando este otro diseño de túnel en donde había una ventilación en la parte cenital, pero no tenía ventilación en los costados, entonces tampoco fue suficiente. Se ocupa tener la mayor cantidad de ventilación posible. Esto, por ejemplo, es una opción interesante, ¿verdad? Ventilación arriba y puede también tener ventilación lateral. Y ustedes, según la temperatura que haya en el interior del túnel, manipulan qué tanta ventilación quieren para tener nuevamente la temperatura de la planta adecuada. Este es otro diseño. Aquí, por ejemplo, se pueden incorporar mallas contra insectos. Nada más hay que tener presente que cuando nosotros incorporamos una malla, reduce el flujo de aire, entonces la ventilación se puede ver afectada.
Entonces, hay que buscar nuevamente cualquier modificación que hagamos en el túnel que permita crear las condiciones óptimas para el cultivo. Aquí vemos la ventilación lateral, otros diseños más, estos son en el estado de Zacatecas. Aquí vemos uno en el sur de Florida, donde se ve la ventilación lateral, pero un detalle interesante es que utilizaron acolchado negro. Si lo utilizaron, seguramente fue en la primavera, porque si ustedes usan acolchado negro en el otoño, las plantas sufrirían estrés de calor. Y vemos otro más acolchado para una casa sombra, buscando proteger de insectos. Entonces, queríamos contestar la pregunta, ¿por qué nos beneficia el sombreo? ¿Cuál es el efecto en el crecimiento, en la fisiología de la planta y en el rendimiento? El estudio lo desarrollamos nuevamente en Tifton, Georgia, en el sur del estado, como les mencioné. Lo cultivamos como el chile. Es un chile dulce o chile bell pepper, no morrón. Usamos 4 variedades para evaluar un posible efecto de diferencias en cuanto a la variedad. Y usamos un rango de sombra del 0 al 80%. No teníamos idea cuál fuera la sombra adecuada. No había, hasta el momento que hicimos el trabajo, no encontré yo ningún reporte que nos dijera cuál era la sombra ideal. Entonces usamos un rango muy amplio, desde el 0 al 80%. Queremos estar seguros que agarrábamos el rango adecuado. ¿Qué encontramos? Bueno, pues primero que nada que la temperatura tanto de la hoja como de la raíz, como del aire, disminuyeron a medida que aumentamos el nivel de sombreo. A mayor sombreo, menor temperatura. Que era lo esperado, pero queríamos cuantificarlo. Pero noten algo muy interesante. En las estructuras que utilizamos, que tenían una buena ventilación, la temperatura del aire no cambió mucho, cambió relativamente poco, quizás medio grado centígrado entre sin sombra y el 80% de sombra. Sin embargo, vean la pendiente de cómo si hay un mayor efecto tanto en temperatura de raíz o de suelo como en temperatura de hoja. ¿Verdad? Entonces, aquí nos comprueba que el sombreo sí nos ayuda a manipular temperatura. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? A mí me interesa el cultivo. ¿Qué pasó con los chilitos que teníamos ahí? Bueno, primero que nada, vean cómo las plantas de chile respondieron al nivel de sombreo. El diámetro del tallo disminuyó a medida que aumentamos el sombreo. El área foliar de la planta aumentó a medida que aumentamos el sombreo. El número de hojas por planta disminuyó con el sombreo. A mayor sombreo, menor número de hojas por planta. Pero el tamaño de la hoja aumentó a medida que aumentamos el sombreo. Entonces, aunque la planta bajo condiciones de sombra tenía menos hojas, las hojas eran más grandes. El grosor de la hoja, o medido como peso específico, disminuyó a medida que aumentamos el sombreo. ¿Qué está pasando ahí, compañeros? Miren, la planta necesita más hojas. Las hojas vienen más área foliar. Por eso, a medida que había más sombra, las plantas tenían más área foliar. ¿Pero por qué necesita más área foliar? Porque hay menor cantidad de luz. Y acuérdense que las hojas son como antenas que capturan la energía solar. Entonces la planta aumentó su superficie foliar, pero como sale costoso desde el punto de vista energético para la planta alimentar a una cantidad de hojas muy grande, lo que hace es reducir el grosor de la hoja para que no le salga tan caro entonces, a la planta energéticamente hablando. Pero entonces tenían más área foliar, pero hojas más delgaditas.
Es todo un esquema de respuesta, de adaptación de la planta muy interesante. Ahora, ¿qué pasa a nivel, digamos, de intercambio gaseoso? La conductancia estomática, que es básicamente la apertura de los estomas, aumentó a un nivel máximo cuando había un 30% de sombreo. Entonces, bien interesante. Pero si continuó el sombreo, la apertura estomática disminuyó. Acuérdense que los estomas controlan la entrada y salida de vapor de agua y la entrada de CO2. Entonces, nosotros queremos que haya CO2 en la planta para que haya fotosíntesis. Si hay cierre de estomas, pues la fotosíntesis va a ser menor. Pero aquí nos preguntamos, ¿por qué aumentó cuando era 0% y aplicamos después 30% de sombra? ¿Por qué aumentó la conductancia estomática? ¿Por qué se abrieron los estomas? Los estomas se cierran y se abren, entre otros factores, dos principales. La luz hace que se abran los estomas y el exceso de transpiración hace que se cierren. Y entonces la planta con los estomas regula cuánta agua está perdiendo. Esto nos sugiere que bajo condiciones de 30% la planta no estaba requerida de tener los estomas cerrados, entonces los abría al máximo para aumentar la eficiencia fotosintética. Vamos a ver si esa explicación se confirma con los datos de fotosíntesis en un momento. Pero aquí vemos, por ejemplo, cómo la humedad del suelo aumenta a medida que aumenta el sombreo. Recordemos que todas las plantas en todos los tratamientos recibían la misma cantidad de humedad. ¿Por qué aumentó la humedad del suelo? Muy probablemente porque a mayores condiciones de humedad la planta estaba utilizando menos agua. Y eso lo vemos también confirmado con los niveles de potencial hídrico que mide el estado hídrico de la planta. El estado hídrico de la hoja aumentó a medida que aumentó el sombreo, lo cual también nos sugiere que la planta estaba perdiendo menos agua. La temperatura de la hoja disminuyó con el aumento de sombra. A mayor sombra, menor temperatura. Esto es importante porque acuérdense también que la mayor temperatura, por un lado, si es temperatura muy alta de la hoja, se puede inhibir fotosíntesis y también mayor temperatura de la hoja hace que las hojas pierdan más agua. Ahora, la fotosíntesis nos muestra también algo similar a lo que ocurrió con la conductancia estomática. ¿Se acuerdan que los estomas se abrieron más aquí? Bueno, al abrir más en este punto de 30% de sombra, se debió muy probablemente que la planta, como decíamos, estaba menos estresada hídricamente y tuvo un ligero aumento en fotosíntesis. Pero arriba del 30% de sombreo ya no había la suficiente cantidad de luz, entonces las plantas tendieron a producir menos fotosíntesis. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la productividad? Que finalmente es lo que a mí me interesa. Pues vamos para ver los frutos. El número de frutos disminuyó a medida que aumentó el sombreo. Eso coincide con esto. La planta produce menos fotosíntesis, que es la comida para los frutos. Al haber menos fotosíntesis, la planta produce menos cantidad de frutos, lo cual afecta el rendimiento. Veamos aquí estamos presentando tres rendimientos: el rendimiento total, el rendimiento comercial y el rendimiento no comercial o rezaga. Vemos que el rendimiento total tiene un máximo al 30%, alrededor del 30% de sombra. A mayor sombra por arriba del 30% disminuye el rendimiento total. Esto nos está diciendo que la planta tiene una producción óptima de tamaño de fruto, de tamaño de peso, no de número. Aquí se producen más frutos, pero pesan más aquí, aunque son menos frutos, porque los frutos son más grandes. Ahora, si finalmente nosotros lo que más nos interesa es esta curva, que es el rendimiento comercial, porque aquí en el total hay frutos buenos y frutos malos. Frutos comerciales y no comerciales. En el rendimiento comercial son puro fruto que se vende en el mercado. Se puede ver que
alrededor del 30% aquí y un poquito en el 47% se produce la mayor cantidad de fruto comercial. Arriba del 47% disminuye la cantidad de fruto comercial. Perdón, aquí olvidé mencionarles, en esta curva se ve que la cantidad de frutos no comerciales disminuye a medida que aumentamos el sombreo. Vamos a entender un poquito qué pasa. Este es el fruto comercial. Vean ustedes, aumenta el fruto comercial de un 55% cuando no hay sombra. Del total de frutos, el 55% son comerciales. En cambio, cuando usamos sombras desde el 30% en adelante, hay alrededor de un 90% de frutos comerciales. ¿Por qué aumenta la proporción de frutos comerciales? Porque hay menos frutos como este. El daño por exceso de calor. Ya no hay bronceado, ya no hay otros desórdenes fisiológicos, principalmente este. Entonces el sombreo nos reduce este daño fisiológico. De ahí que nosotros vemos el aumento en fruto comercial tan importante. Hay que tener en cuenta otro elemento importante también. En patología vegetal, en fitopatología, nos hablan de un concepto básico de la enfermedad, que es el triángulo. Dice que para que haya enfermedad tiene que haber un patógeno, un hospedero susceptible y un ambiente adecuado. Nosotros, mediante la plasticultura o en este caso particular con la casa sombra, podemos manipular las condiciones para crear ambientes más favorables para la planta y no tan favorables para que haya enfermedad. Encontramos, por ejemplo, que en el caso de daños fisiológicos, disminuye la severidad del daño fisiológico, en este caso era bronceado, la severidad y la incidencia con la sombra. Tenemos datos que nos hablan también de la secadera, Phytophthora capsicum. Esta enfermedad ataca el chile, incluso en México, en muchas regiones chileras es un problema. Nosotros observamos que con la casa sombra, a medida que aumentaba el nivel de sombreo, la incidencia de Phytophthora capsicum disminuyó. ¿Por qué? Pues por esto que les hablaba hace rato, el triángulo de la enfermedad. Estamos modificando las condiciones del medio ambiente que resultan menos propicias para que se manifieste la enfermedad. Entonces, aunque no diría yo que es una cura de todas las enfermedades, nos ayuda en ciertas condiciones a tener plantas más sanas. También observamos nosotros que en condiciones de casa sombra encontramos aumento en expresión génica de genes que tienen que ver con resistencia a enfermedades. Sobre todo este gen, fue muy impresionante el aumento. Estos son datos preliminares y estamos tratando de entender un poco más qué está pasando ahí, pero básicamente de manera cualitativa nos dice que la planta está respondiendo de formas, por ejemplo, que nos dicen que la planta es más resistente o más tolerante a las enfermedades, más fuerte, una planta más sana. Como diríamos, como en el caso de una persona que come bien, que come sano, se enferma menos. Igual pasa con una planta criada en condiciones ambientales favorables para el crecimiento de la planta va a tener una mayor resistencia o tolerancia a enfermedades. ¿Qué pasó con otros aspectos del fruto en condiciones de malla sombra? Miren, con la malla sombra se redujo la producción de materia seca y también se redujo el contenido de sólidos solubles. Estos son aspectos que tienen que ver con la calidad, sobre todo de chile que se usa para procesado, pero desde el punto de vista fisiológico nos ayuda a entender qué está pasando con el cultivo y sobre todo el aspecto de sólidos solubles que tiene que ver con el sabor del chile, sobre todo si buscamos un chile que sea cosechado maduro y que se venda como tal, como chile ya de color, ya sea rojo o sea naranja. Entonces, ¿qué concluimos, compañeros?
El sombreo redujo las temperaturas de la zona radical y la temperatura de la hoja, e incluso la temperatura del aire, aunque menor proporción. Y estas reducciones tuvieron una relación con incrementos en crecimiento vegetal e incrementos de rendimiento. En respuesta al sombreo, las plantas de Chile presentaron cambios morfológicos. Básicamente, la planta busca optimizar la captación de luz y al mismo tiempo crear condiciones o tener condiciones que permitan una mayor productividad o mayor producción. La planta optimiza la captura de luz solar mediante el número de hojas, el tamaño de hoja y el grosor de hoja, optimizar la captura de luz solar. En las condiciones en que hicimos el estudio, y creo yo que esta información se puede aplicar a otras regiones, se encontró que el chile dulce, el Capsicum annuum del tipo morrón, requiere de un 30-40% de sombreo. Muy probablemente en regiones que tengan una insolación más intensa, el nivel de sombreo tenga que ser quizás un 50%. Pero en nuestras condiciones, 30-40% consideramos que es adecuado. El sombreo redujo desórdenes fisiológicos como el bronceado, lo cual lo resultó en un aumento importante en el rendimiento comercial. Las altas temperaturas, entonces, ya vimos que afectan negativamente a las plantas y a los frutos. Este calentamiento global nos pone en situaciones de un enorme retos a los muchachos que ahorita que están empezando para su carrera de agronomía. Es algo que deben tener muy presente. Hay que estar muy informados y hay que buscar diferentes técnicas de producción que nos permiten lidiar con estas condiciones de aumento de temperatura y de estrés hídrico que ustedes van a ir encontrando con los próximos años. Pues la malla sombra es una opción, mis amigos, no es la única, pero es una opción. Hay que estar muy listos, entonces. Hay que informarse, hay que tener acceso a datos ambientales. Yo creo que ya no podemos hacer agricultura nada más al tanteo, como le hacíamos antes. La manera en que yo fui educado es muy diferente a cómo se hace la agricultura ahora. Ahorita ya hay sensores relativamente bajo costo que nos permiten medir temperatura, luminosidad. La evapotranspiración la podemos medir con una cubetita y una regla. Y ya nos da una idea también de cómo anda. Eso ya podría ser ya motivo de otro tema de manejo de riego. Pero los muchachos tienen que estar muy listos en este tipo de tecnologías para informarnos. La información, los datos que obtengan microambientales son los que nos permiten tomar mejores decisiones. Quiero también agradecer a mis amigos, mis compañeros de trabajo, mi técnico, Jesús, para que esto fuera posible. Y pues no me queda más que reiterar mi agradecimiento a la universidad por su amable invitación y desearles lo mejor, mis amigos, en estas fiestas navideñas. Muchas gracias.